Hola a todos, soy el pastor Wilfredo Luna y les mando un saludo muy cariñoso a todos los que escuchan esta meditación. Quiero contarles que este estudio consta de 2 partes y te invito desde ya a que sigas en la parte número 2. El tema que vamos a revisar en esta ocasión es las finanzas en el nuevo normal. Según una publicación reciente de CNN, dice que el COVID-19, esta pandemia, ha cambiado la economía del mundo en menos de 100 días. Y no solo la economía, sino que la cultura, el estilo, y ahora se ha llamado el nuevo normal. Esta crisis humanitaria, esta pandemia ha impactado al aspecto humano, al aspecto financiero y también a esa red globalizada que ha sido el mundo recientemente. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuáles son esas enseñanzas, esas lecturas, el aprendizaje que tenemos en esta crisis. La palabra de Dios nos da una reflexión muy profunda de otras crisis que se vivieron durante algunos años en algunos lugares. Por ejemplo, en Egipto tuvimos la crisis humanitaria de alimentación. Allá recordamos cómo el Señor levantó un líder llamado José para poder atender esa crisis. Por eso, a la luz de la palabra del Señor, vamos a comprender cómo podemos nosotros sacar adelante a nuestra familia, a nuestras iglesias, a nuestras empresas, a nuestro gobierno, a la economía a través de los consejos de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y versículo 33, nos da la clave fundamental para el éxito en todos los aspectos, ya sea económico, financiero, la iglesia, mi familia. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. El contexto de esta declaración que hace Jesús es cuando Él está hablando acerca del trabajo, de la ansiedad que provoca las cosas humanas, la preocupación sobre la comida, sobre el vestuario. Jesús le dice a la gente en una manera resumida: miren, no se afanen tanto, ni siquiera los más sabios, ni lo que tú te esfuerces, puedes añadirle un codo a tu estatura. Ni aún el esplendor que tenía el rey Salomón se compara a los lirios del valle. Y el Señor aún dice: miren los pájaros que cualquiera podemos ver, el Señor les da de comer, ustedes valen más que los pájaros. Por tanto, lo principal es que nosotros busquemos, como dice la palabra de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Pero ¿qué significa buscar el reino de Dios y qué significa buscar su justicia? Haremos un análisis sobre esto para que nosotros tengamos ese consejo de la palabra de Dios. Hablábamos de las lecciones aprendidas. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que podemos nosotros tomar en este momento de gran crisis global? Vemos los noticieros, las diferentes cadenas televisivas, los analistas que están sacando sus conclusiones y dicen: bueno, el Banco Mundial, por ejemplo, declara una quiebra en muchas economías, hay una tasa enorme de desempleo, hay problemas sociales, se prevé que va a haber hambruna, y no hay que ser muy genio para entender que estamos frente a uno de los problemas más graves que ha vivido la humanidad. Entonces, ¿cómo puedo yo entender lo que debo de hacer en términos de mi familia, de mi iglesia, de mi economía, de mi nación? Encontramos en la palabra de Dios otras experiencias donde ha habido crisis y Dios siempre levanta una persona o un grupo de personas para poder liderar a otro. Eso es algo maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Dios no está en crisis y Dios sabe todas las cosas que van a ocurrir, y previamente Dios está haciendo sus pasos, haciendo sus estrategias para que nosotros podamos vivir este nuevo normal que se le ha llamado hoy. Te dice: ahora tienes que acostumbrarte al nuevo normal. Pero yo quiero decirte en esta ocasión que tú no necesitas el nuevo normal. Lo que necesitamos es tener la mente de Cristo, la sabiduría espiritual para poder atender todas las cosas. No es el nuevo normal una nueva filosofía, una nueva idea. Por supuesto que hay nuevas prácticas para cuidarnos, eso está muy bien. Pero lo que sí necesitamos es tener una sabiduría como la que nosotros vimos en José en Egipto cuando vino aquella gran hambruna. La sabiduría que vimos en Daniel cuando fue cautivo y llevado a Babilonia y aconsejaba al rey de ese momento. La sabiduría de Nehemías, que era un copero que Dios lo levantó para poder llevar a otros, liderar todo un movimiento reformador del corazón, de las leyes y reconstruir Jerusalén.
También el mismo Jesús, que fue un reformador y redentor de todos nosotros. Por eso nosotros necesitamos para este nuevo normal, en primer lugar, recapacitar y hacer como dicen los analistas, cuál es la experiencia, cuál es la lección que yo debo de aprender. Para eso nosotros tenemos que entender lo que dice el Evangelio. El Evangelio de Juan dice que separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Jesús, Él dice que nosotros somos los pámpanos y ella es la rama. Si nosotros nos separamos de Él no podemos llevar fruto. Pero también nos dice que juntos con Él podemos llevar fruto al 30, al 60 y al 100. Entonces, ¿cómo podemos en esta nueva situación que se ha llamado el nuevo normal, nosotros actuar de una manera sabia, de una manera prudente? ¿Cómo podemos adelantarnos? Me gustó una ilustración que escuché acerca del jugador de hockey más famoso en los Estados Unidos, un hombre que era eficaz, siempre anotaba y le preguntaron, oye, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y él dijo, muy fácil. Yo corro a donde va a estar la pelota y cuando ya sé a dónde va a llegar, me la espero y la recibo y anoto. Por eso la palabra de Dios nos da a nosotros ese consejo para adelantarnos a las cosas que vienen para nuestra familia, para nuestra nación. Ahora, ¿cómo podemos adquirir esa mente de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros tener esos juicios, esos valores, esa inteligencia para que no lo que escuchemos en el noticiero, no lo que escuchemos de los analistas, sino que lo que nos dice el Espíritu Santo en nuestro corazón? En la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, hay una parábola que muchos conocemos y es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola nos narra que el hijo menor de un padre de familia va donde él y le reclama su herencia. El hijo le pide la herencia al padre, se va, lo malgasta todo, cuando ya está en bancarrota, sin trabajo, sin riqueza, comiendo inclusive la comida de los cerdos, se dice a sí mismo, yo me he equivocado, he cometido un error gravísimo, tengo que volver a la casa de mi padre y bueno, reinstalarme. En esa parábola encontramos mucha sabiduría que nosotros necesitamos tener para afrontar este nuevo normal, la inteligencia de Cristo. Y vamos a estar analizando esta parábola en un momento, pero antes yo quiero decirte, en esta parábola, una de las cosas más importantes que dice el versículo es que este hijo pródigo, volviendo en sí mismo, dice, él recapacitó. Y queremos recapacitar para poder tener ese momento nosotros, no desaprovechar este momentum para nosotros hacer un análisis especial interno. Quiero darte algunas pautas para que tú en tu corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, hagas este análisis. En primer lugar, si nosotros de la palabra de Dios recibimos la sabiduría, yo debo preguntarte del 1 al 10, ¿cuánta lectura bíblica tú estás practicando diariamente? Del 1 al 10. Te invito a que te califiques. Segundo aspecto, la oración. La oración nos conecta a Dios, la oración nos conecta a la comunión, la oración nos conecta a su corazón, la oración hace que la palabra de Dios se convierta en conocimiento espiritual y se convierta en una práctica de nuestra vida. Entonces, mi estimado amigo o amigo que está sintonizando, del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de oración diaria con Dios? También nosotros tenemos que pensar en la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que esta es la voluntad de Dios agradable y perfecta, que nuestra mente se pueda renovar. Ahora, ¿qué significa eso? Y es muy sencillo, mira, cuando nosotros nacemos y no hemos conocido a Dios, el gobierno que tenemos es el gobierno de nuestra mente. Nuestra mente se compone de los pensamientos, de nuestra cultura, de los valores, antivalores, de lo que hemos visto en nuestros padres, en las personas que nos han influido, y eso establece los criterios con los que actuamos, pensamos, con eso calificamos, descalificamos, interpretamos la realidad y tomamos juicios de valores que lo hacemos con nuestros valores y leyes personales. Pero cuando conocemos la palabra de Dios empieza a remover esos pensamientos, los prejuicios, los malos entendidos, los resentimientos, esos antivalores que nosotros los vemos como cosas grises que nos parecen positivas y tenemos una claridad. El pensamiento de Dios se instala. Es tan fácil como cuando tenemos un celular. Tenemos el celular,
recibimos el Espíritu Santo descarga en nosotros esas facultades espirituales y de repente nosotros tenemos unos valores que se permiten ser valores absolutos en el sentido de que llamamos a lo correcto, correcto, y a lo que es malo lo llamamos pecado, y entonces actuamos de una manera más sabia. Por eso yo quiero preguntarte del 1 al 10, ¿cómo están tus pensamientos? ¿Tú piensas igual? De nuevo escuché algo que me impactó y alguien decía, esta persona no tiene 10 años de experiencia, sino que tiene un año repetido 10 veces. Y muchas personas tenemos pensamientos vencidos, estamos pensando arcaicamente, no ha habido una renovación de nuestra mente. ¿Y con qué limpiará el joven su pecado? Dice la palabra de Dios, con guardar su palabra. La palabra de Dios es la fuente para que nosotros podamos cambiar nuestros pensamientos. Ese es el poder. Ahora también puedo preguntarte, en tus finanzas, ¿cuál ha sido tu fidelidad con Dios? Con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus aspectos samaritanos, con aquellas donaciones que tú hagas, con aquel auxilio, o tu vida ha sido únicamente centrada para ti mismo. En suma, del 1 al 10, ¿cuánto tú has invertido en las causas de Dios? Y si tú me dices 3, pues 3 es lo que vas a recibir. Si me dices 2, 2 es lo que vas a recibir. Pero Dios es tan misericordioso que aun cuando no hemos invertido en sus cosas, Él es tan compasivo que también nos da su bendición y nos ayuda aun que nosotros no hayamos sido personas injustas y no hayamos invertido en nada. Por eso, cuando leemos la parábola del hijo pródigo, nosotros podemos recapacitar. Y dice aquí en los textos que vamos a empezar a entender, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 13. Y dice en el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia, al igual que hoy, una pandemia, una crisis, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llevar a su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, es importante que nosotros recapacitemos que este joven de la parábola era hijo de una persona rica, porque era de una persona hacendada, una persona que tenía dinero. Y cuando le pide este hijo el dinero al padre, dice, dame mi dinero, dame mi herencia. Pero en realidad no era de él, el dinero era del padre. Él se fue a malgastar el dinero de su padre. ¿Y sabes qué, querido amigo? Muchos de nosotros somos igual a este hijo pródigo. Nos hemos malgastado el tiempo, nos hemos malgastado el dinero que Dios nos ha dado a través de un empleo que Él año tras año nos ha estado confirmando. Los hemos malgastado los dones que Dios nos ha dado para que nosotros podamos servirle. No hemos invertido los dones, los talentos, la riqueza de Dios en nada, la hemos malgastado. Y dice aquí, deseaba llevar a su vientre las algarrobas de los cerdos. Y el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco a hambre. Por esa razón, creo que cuando dice volviendo en sí mismo, este joven entendió todo lo que estaba pasando, entendió que había tomado una mala decisión. Y querido amigo que me escucha, la primera cosa que tenemos que hacer en este nuevo normal es volver en nosotros mismos y entender que toda la riqueza que Dios nos había otorgado y que nos ha otorgado, la hemos malgastado, la hemos mal utilizado o no hemos invertido adecuadamente en Dios las cosas que Él nos ha dado. A Dios le importa mucho nuestro trabajo en la tierra. Por eso Dios a todas las personas le ha dado un talento, a todos. Y cuando Dios repartió los talentos, ¿sabe qué? Dios le dijo, al que le dio un talento, quiere Dios un talento más de regreso. Al que le dio 5, quiere Dios 10 talentos de regreso. Al que le dio 10, quiere 20 talentos de regreso. ¿Qué te está diciendo Dios? Que Dios quiere de ti el 100% de retorno. Te lo voy a repetir, Dios quiere de ti el 100% de retorno, pero muchos de nosotros, teniendo temor, hemos escondido el talento y Dios no se complace con eso. Por eso en este nuevo normal, dime, ¿cuál es el compromiso de Dios hacia ti? Si tú no has invertido ni los talentos ni la riqueza que Dios te ha dado en las cosas que a Él le agradan. Pero sigamos meditando. Y dice en el versículo 18, este joven,
me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora es importante que nosotros reflexionemos en este momento, y lo vuelvo a leer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora veamos las dos escenas, ¿verdad? La primera escena está el hijo soberbio, altanero, abusivo, malcriado, diciéndole, Padre, ¿sabe qué? Quiero mi dinero, yo me voy de mi casa, dame mi dinero. No era su dinero, era el dinero y la riqueza del padre. Pero ahora dice, me levantaré y le diré a mi padre, he pecado. Y luego continúa en el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Y el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. Lo hermoso de esta parábola es que este hijo se vio a sí mismo. Como decía en uno de los estudios anteriores, la persona con la que más hablas hoy no es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con tu jefe, es contigo mismo, y tú mismo tienes que hacer esa reflexión y decirle, Señor, perdóname porque yo he malgastado todo lo que me has dado y no he invertido correctamente los dones, lo que me ha dado en mi trabajo, me he llenado de deudas, he topado las tarjetas de crédito, solo ando pidiendo crédito en todas partes, no he dado un buen testimonio, Señor, y todavía ahora quiero pedirte más. Tenemos que ser justos, hermanos, tenemos que ser justos, amigos, tenemos que entender que nosotros hemos sido los insensatos, hemos malgastado. Y en este caso, el hijo dice en el versículo 20, y levantándose, y me encanta este verbo, levantándose, es decir, que él actuó. Por eso esta es una de las recomendaciones que quiero hacerte esta mañana. Tienes que levantarte y actuar y decir, bueno, como decimos en salvadoreño, pues yo metí la pata, me equivoqué totalmente. Entonces tengo que tomar una decisión después de haber comprendido que no es el nuevo normal lo que necesito. Lo que necesito es la mente, una mente diferente para actuar en esta situación que me viene. Y levantándose vino a su padre y empezó ese momento de reconciliación. Pero quiero que tú y yo analicemos ciertos elementos importantes. En la primera imagen vemos al hijo altanero, bien vestido, pidiéndole al padre los recursos, como decimos, y ahora viene él sumiso, viene con una actitud humilde, ya no demanda, sino que espera misericordia, espera que ese padre le otorgue un beneficio. Y otro aspecto importante es que el hijo en la primera escena no tiene respeto por el padre, le dice, dame mi herencia. Aquí viene dándole a ese padre el lugar de honor que corresponde. ¿Sabe que ese es un problema que tenemos en muchas de nuestras culturas? No hemos entendido que Dios es el soberano, Él es el rey. Escuchaba hace poco un video acerca de cómo se le debe hablar a la reina de Inglaterra y decía entre las recomendaciones, no puedes empezar una conversación con la reina, no puedes preguntarle nada directamente, no puedes pararte delante de ella a menos de tal distancia, no puedes darle la espalda, etc. Y yo decía, a una reina humana, y cuando venimos al altar de Dios, nosotros nos comportamos prácticamente sin respeto, pero este hijo que entendió que se había equivocado, viene con una actitud sumisa porque entendió que había pecado contra él y contra el cielo. Nosotros igual tenemos que venir con Dios en una actitud humilde, en una actitud reverente, decirle, Señor, mira que yo he malgastado mi talento, no he invertido bien, Señor, he gastado en cosas que no me conviene y ahora tengo una actitud diferente. Este hijo ahora no demanda, sino que espera la misericordia de Dios. Pero es tan hermoso que dice la palabra, y cuando aún estaba de lejos, lo vio el Padre y fue movido a misericordia. Dios pesa nuestros corazones. ¿Y tú crees que cuando Dios vea la necesidad que hay en tu hogar, en tus hijos, que no tienes trabajo, que están llegando los cobros, que te está tocando a la puerta toda la crisis, y tú estás humillado en tu corazón diciéndole, Señor, perdóname porque yo no he invertido todo lo que tú me diste correctamente? Dios no va a tener misericordia de ti. Claro que sí, Dios va a tener misericordia de ti, porque Dios no puede negarnos su riqueza cuando nos ve con un corazón contrito y humillado. También algo importante que vemos en este hijo es que este hijo ya no trae una actitud de exigencia. Él le dice, ¿sabes qué?
poneme en un cuarto ahí donde están los criados. Él ya no traía esa altanería, esa arrogancia. Cuando nosotros leemos la historia de José en Egipto, José tenía esa actitud también arrogante y Dios tuvo que hacerlo pasar por un proceso donde tenía que quebrar ese orgullo, esa altanería, hasta que él fuera una persona que pudiera administrar las bendiciones de Dios. Dios no puede darnos bendiciones si nuestro corazón tiene arrogancia. Dios no puede darte la solución si tu corazón es arrogante, porque entonces tú vas a decir que por tu inteligencia estás resolviendo las cosas correctamente. Entonces, queridos hermanos y amigos, esa es la primera medida que tenemos que tomar ahora con este nuevo normal. Necesitamos esa renovación espiritual en nuestro corazón. Ahora, 4 cosas que yo quiero recomendarte para que tú puedas salir adelante en este nuevo normal. En primer lugar, pedirle perdón a Dios por nuestra infidelidad. Él ha sido generoso, nuevas misericordias cada mañana, tienes ese empleo desde hace muchos años, esos aguinaldos, esos bonos, esas bonificaciones, y ese empleo ha estado ahí, pero tú has estado acumulando las deudas sin pagar, haciendo cosas que no deben, sin sabiduría, sin usar tus talentos. Entonces tenemos que pedirle a Dios perdón por ser infieles y decirle: Señor, vuelvo en mí mismo y sé, Señor, que me he equivocado. En segundo lugar, ahora que hay una amenaza que vamos a tener menos ingresos, que vamos a tener menos recursos, ¿puedes vivir con menos? Por supuesto que sí. ¿Cuántos zapatos has estrenado en estos últimos 60 días? ¿O ropa nueva? Ninguna, no la necesitas. Por eso tus finanzas ahora son un capital que va a tener un efecto exponencial. Dios va a multiplicar todo lo que te llegue a tus manos. ¿Acaso no es el Dios de la multiplicación? ¿Te acuerdas de los panes y los peces que le dio de comer a la multitud y sobraron 50 canastas? ¿Crees que Dios no va a multiplicar tu salario? No importa cuál sea, si sea la mitad, sea un tercio, si tú lo dedicas a Dios, Dios va a multiplicarlo. En tercer lugar, tenemos que aprovechar la gran oportunidad que viene hoy. Estaba leyendo estudios que hablan de que la globalización como un tejido mundial está fraccionándose porque muchos países van a preferir su demanda interna, por supuesto. Van a preferir los productores locales, comprarle a la gente local. Entonces, tu talento, a lo mejor tú eres una persona que siempre ha sido aspirante a mecánica, te gusta la mecánica, a lo mejor te gusta la electricidad, a lo mejor te gusta la panadería, a lo mejor te gusta hacer comida, a lo mejor te gusta el servicio al cliente, qué sé yo, hay un talento que está ahí y tú ahora lo puedes explotar. Hace muchos años leí la historia de un hombre que le encantaba hacer trajes en Estados Unidos y buscaba un socio para poder hacer trajes de primera calidad y no encontró nadie que le pudiera comprar sus ideas. Entonces dijo: Dios va a ser mi socio, y le puso a su cadena Lord and Taylor, es decir, el Señor y Taylor. Yo te invito a que tú fundes una empresa que se llame el Señor y fulano para que tu empresa sea bendecida. ¿Vos crees que Dios no te va a mandar clientes? Van a hacer fila para que te compren tus cosas porque Dios va a estar contigo. Tu producción, tus manos, tu talento, Dios lo va a ocupar. Por eso no debes de tener temor. Dios dice en su palabra: no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Y en cuarto lugar, esta es la parte quizás más difícil a veces, tenemos que apartar el diezmo para el Señor. De lo que tú recibas, lo consagrado para el Señor es lo más precioso. Así como en el tiempo de las cosechas, que se levantaba la cosecha y se mecía como un acto de gratitud, tú recibes tu salario, tú apartas tu diezmo y se lo entregas, porque ese es el capital semilla de tu bendición. Dice el Señor que Él puede multiplicar al 30, al 60 o al 100. Tú dime cómo quieres tu rédito. Dios nos paga siempre al 100 por 1. Por eso es importante que nosotros podamos entregar nuestra ofrenda, nuestro diezmo y también esas obras de misericordia. Volvemos al texto que hemos estado tratando de poner en perspectiva en nuestros corazones. Y quiero que de todo mi corazón como pastor, tú lo tengas como tu himno, tu declaración de batalla, que dice así:
mas buscar, o leámoslo en primera persona, mas buscaré yo primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas me van a ser añadidas. No es el nuevo normal lo que necesita. Lo que necesita es la sabiduría divina, porque Dios no está en crisis y Dios gobierna todas las cosas. Dios gobierna en lo sobrenatural, todo lo natural, y Él dará a su amado el sueño, el descanso en todas las cosas que necesiten. Esa es la palabra de Dios. Yo te lo puedo testificar por muchos años. Dios ha sido fiel. Así que, amigo, te invito a que hagas una oración en este momento. Señor, te pido perdón por mi corazón infiel al haber malgastado tus recursos, los talentos que no he puesto a trabajar. Pero, Señor, te pido que tu Espíritu Santo me ayude a volver en mí mismo, Señor, y pueda hacer esos cambios, esa transformación, Señor, para leer tu palabra con devoción diariamente, para tener la oración diariamente, para, Señor, que mi mente se transforme, se renueve, se cambie, Señor, para que mis finanzas te glorifiquen y entregar con alegría, Señor, lo que tú me estás dando. Señor, busco tu reino, busco tu gobierno sobre mí, Señor, y como dice tu palabra, venga tu reino, Señor, venga tu justicia a mi vida, bendice a mi familia, Señor, te pido por los talentos que me has dado, Señor, hazlo que se multipliquen, que mi casa sea casa de bendición. Señor, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.